por último, mis estimados estudiantes, vamos a abordar el proceso financiero que también, al igual que el proceso de almacenes, es un proceso de apoyo a los principales estratégico que se encarga de la administración, custodia y protección de los recursos financieros de la empresa. Por lo tanto, el proceso financiero va a estar relacionado con el proceso de pagos que derivan de las compras de la empresa y el proceso de cobranzas que deriva del proceso de ventas de la empresa. Nuevamente vamos a ubicarnos en la parte del circuito de ingreso hacia la izquierda y en la parte del circuito de egreso hacia la derecha, ¿sí? Y vamos a ver los procesos que se hacen dentro del área finanzas o financiera, que involucra obviamente a la tesorería, que es justamente el área o el subsistema encargado de la custodia de los recursos líquidos, más líquidos de la empresa, hasta su depósito en las entidades financieras con las que opera la empresa. Nuevamente, como finanzas es un proceso de apoyo tanto para las derivaciones de las compras en pagos y las derivaciones de las ventas en cobranzas. En la codificación que empieza con el 1, vamos a tener nosotros a aquellas acciones que están derivadas con los pagos. Y con la codificación que empieza con el número 2, vamos a tener aquellas acciones que se relacionan con los procesos de cobranza, ¿sí? Empecemos dentro del circuito de ingreso y tenemos como primer paso que recibe el área de finanzas. Desde el área de compras le piden que autorice o que indique la factibilidad de comprar en cuenta corriente, de endeudarse la empresa con los proveedores en cuenta corriente, con lo cual el área de finanzas es la que tiene que evaluar a qué plazo podemos comprar, con qué tasa de interés podemos comprar, cómo podemos pagarle al proveedor, si podemos darle una parte en efectivo, si le podemos entregar cheques de pago diferido, si le podemos pagar con combinaciones de medios de pago, si tenemos algunas facturas anteriores por pagar, si podemos agregar, digamos, un pago parcial de estas nuevas compras e ir cancelando el saldo en cuenta corriente que teníamos de compras anteriores. Bueno, en definitiva, el área financiera es la que va a darle las pautas para negociar con el proveedor a la gerencia de las compras. En el segundo paso, nosotros, para poder decirle al área de compras cuáles van a ser las condiciones de compra, el área de finanzas tiene que tener acceso a las cotizaciones de los proveedores, ¿sí? Tiene que poder ver cuáles son los presupuestos que han pasado cada uno de los proveedores que consultó la gerencia de compras. ¿Por qué? Porque tal vez tiene diferentes condiciones de operación comercial con alguno de ellos. Hay algunos proveedores que por ahí le cobran una menor tasa de interés, hay otros proveedores que por ahí le anticipan la mercadería con una seña, nada más porque somos buenos clientes de ese proveedor. O tal vez hay algún proveedor que exige
menores garantías para poder vendernos en cuenta corriente. O sea, hay que ver cuál es la conveniencia financiera de la operación. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que el área de finanzas, cuando digo nosotros, estamos diciendo desde el modelo de proceso financiero, deberíamos asegurarnos que el área de finanzas no solamente tenga el pedido de autorización del área de compra, sino también las cotizaciones que ha conseguido de los proveedores para que el área financiera también pueda evaluar el perfil crediticio con cada uno de esos proveedores. Una vez que ha analizado estas dos cosas, el área financiera, tanto la solicitud de autorización de la gerencia de compra como las respectivas cotizaciones o presupuestos que ha pasado la gerencia de compras, va a hacer el análisis de la factibilidad financiera, y de ahí pasamos a el circuito de egreso y donde vemos que le va a emitir la debida autorización de factibilidad al área de compras para que avance con la compra al proveedor que se ha seleccionado como el más conveniente, ¿sí? De ahí pasamos nuevamente al circuito de ingreso en el paso 1.5, donde vemos que el área de finanzas, después de haber emitido la autorización o la factibilidad financiera al sector o al área de compras, pasado un tiempo que puede ser semanal, puede ser diario, puede ser quincenal, según sea la política financiera de la empresa, va a recibir los listados del área de compra con todas las órdenes de compra que ha sido efectivamente emitidas hacia los proveedores. ¿Para qué? Para que el área financiera proceda a incorporar esas compras ya cerradas, esas compras ya concretadas con los proveedores dentro del presupuesto financiero para poder pagar, ¿sí? El presupuesto financiero es una herramienta estratégica del área de finanzas donde tiene todos los pronósticos o la proyección de ingresos financieros y las proyecciones de egresos o desembolsos financieros. Entonces, naturalmente, el área de finanzas va a tener que recibir del área de compras el listado de todas las órdenes de compra autorizadas por su factibilidad y emitidas a los proveedores para poder tenerlas registradas como futuros desembolsos de dinero en las fechas que corresponda a cada una de esas órdenes de compra, ¿sí? Él necesita proyectar, presupuestar financieramente todos los desembolsos que deba hacer a los proveedores para no incurrir en demoras, en atrasos, en mayores intereses, en mayores costos financieros, una posible interrupción de la cuenta corriente con el proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso necesita tener todas las órdenes de compra listadas para poder proyectarlas en el presupuesto financiero. Hasta acá todo lo que tiene que ver con las compras y su relación con el área de finanzas, tanto en el circuito de ingresos como en el circuito de egresos. Vamos ahora a ver con el tema de las cobranzas derivadas de las ventas.
Fíjense que cuando el área de ventas está por cerrar una venta, es una buena política de protección de los activos financieros que le solicite la factibilidad de vender a crédito a la empresa, ¿sí? Es como que el área de ventas le tiene que consultar al área financiera cuáles son las condiciones financieras con las que puede concretar la venta para poder negociarlas con el cliente. Acuérdense que cuando vemos de solicitudes, de listado, de todo ese tipo de sensores, van a ser generalmente sensores digitales en medios oficiales de la empresa, como por ejemplo los correos desde las cuentas oficiales de cada una de las gerencias o grupos de control que están interviniendo, ¿sí? Esa es una herramienta, digamos, que les posibilita hacer los sensores y que se puedan rastrear después. Volviendo a este paso 2.1, el área de ventas le va a solicitar al área financiera que le dé la factibilidad de vender a crédito y bajo qué condiciones al cliente, en qué plazo, con qué medios de pago, a qué tasa de interés. El área de finanzas también va a ver cómo está la situación de cuenta corriente con ese cliente, si viene pagando al día, si está demorando en los pagos, si tiene algunas facturas que están vencidas y no está pagando a pesar de la gestión de cobranza que está llevando a cabo. Todo eso tiene que analizar la gerencia financiera y recién ahí decirle al área de venta si podés venderle a crédito a este cliente o no le podés vender a crédito, te tiene que pagar de contado. De ahí, del paso 2.1, vamos a pasar al paso 2.2, que está obviamente ubicado en el circuito de salida del área de finanzas y que es justamente cuando el área financiera, después de haber evaluado todos los aspectos que acabamos de ver hace un rato, autoriza al área de ventas para que concrete la operación comercial y emite justamente la autorización, que será en un mail oficial dirigido a la gerencia de ventas. Ese mail oficial va a estipular cuáles son las condiciones con las que se debe concretar esa venta. Volvemos al circuito de ingreso del área financiera y tenemos el paso 2.3, que el área financiera recibe el listado de todas las facturas de venta emitidas por el área de ventas. ¿Para qué? Para que pueda incorporarlos dentro del presupuesto financiero como potenciales cobranzas y encargarse de la gestión de la cobranza de acuerdo a las condiciones que se le había indicado previamente al área de ventas, ¿sí? Entonces ya con eso el sector finanzas va a introducir en su presupuesto financiero todos los proyectos de cobranzas, todos los presupuestos de cobranzas que van a ingresar a la empresa en los plazos y según las condiciones que le indicó previamente al área de ventas. Teniendo ya los presupuestos de pagos, proyecciones de los pagos que lo tiene según el punto 1.5 y los presupuestos de cobranza que lo tiene según el punto 2.3, con ambos datos el área de finanzas va a elaborar su presupuesto financiero de pagos y de cobros periódicos. El presupuesto financiero es un sensor esencial del área financiera.
es un sensor extracontable de significativa relevancia para el adecuado funcionamiento del ente, ya que ahí va a tener los pronósticos de cobro y de desembolsos que tiene que hacer en función de las operaciones de ventas y de compras que autorizó previamente, y de esa manera el área de finanzas va a evitar caer en baches financieros, en incumplimientos con los acreedores, y va a poder tener la liquidez necesaria para atender al flujo operativo normal y equilibrado de la empresa. No se olviden ustedes que no solamente se deben pagar proveedores, sino que también se deben pagar salarios, se deben pagar impuestos, se deben pagar servicios como luz, como gas, como agua, como higiene y seguridad. Hay que pagar, hay que comprar insumos de papelería, hay que comprar elementos de trabajo, hay que comprar elementos de limpieza, elementos de escritorio. Entonces, contando con un presupuesto financiero, el área financiera va a tener equilibrio entre todos los ingresos líquidos y todos los egresos líquidos, y no va a caer en situaciones acuciantes como baches financieros que la obligan a recurrir de inmediato a asistencia financiera, a bancos o a prestamistas, con el consecuente costo elevado financiero, ¿sí? Entonces, el presupuesto financiero es un sensor documental o registral, mejor dicho, un sensor registral, porque lleva cuenta de todos los lleva cuenta de los registros de proyecciones de cobranza y de proyecciones de pago, y eso le permite llevar adelante una gestión financiera apropiada para el giro comercial de la empresa. Bien, vamos al paso 2.5. Nos vamos a el circuito de egreso. Guiándose permanentemente por el presupuesto financiero, a medida que se van produciendo los vencimientos de los pagos a proveedores, el área financiera va a emitir las órdenes de pago. Las órdenes de pago son un sensor documental extracontable esencial dentro del área de finanzas, dentro del subsistema financiero. En todo momento vemos que para minimizar errores y optimizar el control interno, sugerimos que todos estos procesos se hagan sistémicamente con los requisitos de control, con el uso de claves y autorizaciones y usuarios que permitan hacer un control mucho más efectivo de la emisión de estos documentos, que son digitales. Si son sistémicos, van a ser digitales. Con la emisión de las órdenes de pago sistémicas, en el paso 2.6, debería generarse un registro provisorio de los desembolsos de la empresa, y este registro provisorio de los desembolsos de la empresa va a ser confirmado, como siempre venimos diciendo, por el área administrativo contable cuando ya tenga a su disposición toda la documentación respaldatoria de ese pago. Entonces, como la emisión de la orden de pago es sistémica, esa emisión sistémica de la orden de pago genera en el sistema un registro provisorio
que después va a ser confirmado por el área de administración, ¿sí? Y ¿a dónde va a impactar ese registro provisorio que no está todavía confirmado del todo? En el subdiario de caja egresos, en el submayor de banco en cuenta corriente, según sea el medio de pago con el cual se está librando ese pago, ¿sí? Y que acá, como bien lo dice, luego va a ser confirmado definitivamente como registro contable de pago por el área administrativo contable. Del paso 2.6 pasamos al paso 2.7. Al igual que en el área de almacén, es una obligación que debe estar definida por política financiera que el área financiera haga un recuento periódico de sus recursos financieros o líquidos. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace a través de arqueos de caja que se llaman recuentos físicos del dinero, son los arqueos de caja, el control de cronología y de correlatividad numérica de las chequeras que vienen con 50 cheques adheridos. Hay que controlar que no falte ningún cheque y que los cheques que fueron librados quede su talón adherido a la chequera, porque ese es el comprobante de control de la trazabilidad del cheque. Y se hacen periódicamente conciliaciones bancarias también. ¿Y para qué se debe hacer esto? Para lo mismo que lo indicamos en el área de almacén, para poder comparar los reales recursos financieros con los recursos financieros que están registrados en la contabilidad y determinar si hay faltante de recursos financieros o sobrantes de recursos financieros y evaluar cuáles fueron las causas que han producido o faltante de recursos financieros o sobrante de recursos financieros. En el paso 2.8 seguimos dentro de lo que es el, el circuito de ingresos al área de finanzas y vemos que el área de finanzas también recepciona las cobranzas en efectivo, en cheques y también las transferencias bancarias que se hacen en la cuenta de la empresa. Y por eso periódicamente debe hacer el paso del punto 2.7, recuento físico de todos los recursos y la comparación con su documentación de respaldo. Si estamos hablando de cobranzas, ¿cuál va a ser la documentación de respaldo de las cobranzas? Las facturas de venta a los clientes, las autorizaciones de factibilidad de venta en cuenta corriente a los clientes y justamente los listados que acá habíamos visto de las órdenes de compra que ya están en el presupuesto financiero. Entonces lo que voy a controlar es los presupuestos financieros con la documentación de las, los presupuestos, estábamos hablando de cobranzas, perdón, lo que voy a controlar entonces son listados de las facturas de ventas con el presupuesto financiero y ahí voy a hacer la recepción de la cobranza en función de estos dos documentos que están indicados en el punto 2.3, el listado de las facturas con justamente el 2.4, el presupuesto proyectado de las cobranzas a clientes. De ahí nos vamos al paso 2.9. Cuando ya controlé que está perfecta la cobranza, de acuerdo a los sectores que corresponden a las operaciones de venta que se están cobrando, recién ahí el área de finanzas emite
el recibo por el cobro al cliente. Y ese recibo obviamente va a ser sistémico, como todos los sensores que estamos mencionando previamente, y se trata de el recibo a clientes, se trata de un sensor documental que puede ser físico o digital y que es de naturaleza contable y fiscal, porque eso sí se registra contablemente y fiscalmente. Acá en el paso 2.10 le está indicando que la emisión de los recibos sistémicos va a generar un registro provisorio en el subdiario de caja ingresos o en el submayor de banco cuenta corriente, según sea el medio de pago con el cual el cliente ha abonado su factura de compra, ¿sí? Y obviamente eso se va a cotejar también en su consistencia con la orden de, acá hay un error, es orden de, esto no es orden de pago. Acá esta parte que dice según el medio de pago cargado en el presupuesto financiero, no en la orden de pago, porque la orden de pago le pertenece al proceso de compras, ¿no? Al proceso de ventas. Entonces acá en el paso 2.10, donde dice orden de pago, debe decir presupuesto financiero en la parte de los ingresos. Y eso obviamente después se va a enviar el listado de todos los recibos de cobranzas que se han ingresado por el área financiera hacia el área administrativo contable para que confirme los registros provisorios que se han dado en la cobranza, ¿sí? Pasamos al 2.11. En el 2.11, fíjense ustedes que estamos en el circuito de ingresos, y en el circuito de ingresos tenemos que hacer un control periódico de cómo se está ejecutando el presupuesto financiero. Es decir, vamos a ver si lo que nosotros proyectamos que teníamos que cobrar en función de las ventas en cuenta corriente se ha cumplido o no en la realidad, y si lo que teníamos que pagar en función de las compras en cuenta corriente se ha cumplido en la realidad. Y eso se debe hacer periódicamente para evitar lo que vimos en los pasos anteriores, los baches financieros o sobrantes inmovilizados de dinero que pueden ser colocados para seguir generando renta financiera. Para eso justamente el financiero trabaja con un presupuesto financiero, y además del presupuesto financiero tiene que ir controlando periódicamente lo que va ejecutándose tanto con cobranzas de las ventas como con pago de las compras. Y en el punto 2.12, que vamos a la salida, al circuito de salida del área financiera, fíjense que el área financiera debe reportar periódicamente al área administrativo contable lo siguiente. Le tiene que reportar todas las órdenes de pago con los listados de los pagos que ha realizado, ¿sí? Con la emisión de cheque, con transferencia en cuenta bancaria de los proveedores, con efectivo, sea como instrumento el pago a los proveedores, y le tiene que enviar también los listados de las cobranzas
con los recibos, acá hay un error, emitidos a los clientes. Acá hay otro errorcito, corríjanlo por favor. Listado de cobranza con recibo de clientes, ¿sí? Con los recibos de clientes. Los recibos de proveedores estaban acá arriba. Son las órdenes de pago, los listados de pago y los recibos de proveedores. Por otro lado tenemos los listados de las cobranzas con los recibos a los clientes, ¿sí? Ahí está como el orden a los clientes. Y después tengo que pasarle también al área administrativo contable los resultados obtenidos de las conciliaciones bancarias firmadas por el gerente financiero, de donde surge si hay sobrante o faltante en los saldos de bancos, más los arqueos periódicos de caja que también deben estar firmados por el responsable del área financiera para mostrar si existen sobrantes o faltantes de dinero en efectivo en función de los registros contables y todas aquellas novedades que deban ser reportadas al área administrativo contable por parte del área financiera. Por ejemplo, dentro de las novedades puede haber situaciones como pérdidas de chequeras, hurto de dinero en efectivo u otra situación que haya vulnerado el recurso financiero líquido con el cual opera el área de finanzas. Y lo debe reportar porque el área administrativo contable, como responsable del sistema de información contable, debe tener adecuadamente reflejadas todas estas incongruencias en la contabilidad y eventualmente los registros fiscales que también se ven influenciados por los movimientos y transacciones financieras de la empresa. En, por ejemplo, impuestos con impuesto a los débitos y créditos bancarios, ¿sí? O, por ejemplo, en el impuesto a los ingresos brutos con las percepciones que se hacen en las cuentas bancarias. Entonces, repasemos. Dentro de lo que es circuito de ingresos, el área financiera recibe desde el área de compras la solicitud de factibilidad para hacer compras en cuenta corriente, ¿sí? Y lo que hace el área financiera es autorizar cuáles van a ser las condiciones en las cuales se van a realizar las compras en cuenta corriente. También recibe todo el listado de las órdenes de compra emitida por el área de compra, porque eso después va a ir a reflejarse en el presupuesto financiero dentro de la proyección de las obras, de los pagos, perdón, dentro de la proyección de los pagos o desembolso que se le tiene que hacer a los proveedores. Desde el área de ventas, ¿qué va a recibir el área financiera? Va a recibir la solicitud de autorización financiera para vender a crédito a los clientes, donde el área de finanzas le tiene que decir cuáles son las condiciones financieras de esa venta, y va a recibir el listado de todas las facturas de venta a clientes. ¿Para qué? Para que el área financiera lo introduzca dentro de su presupuesto financiero de cobranzas. Desde los proveedores, ¿qué va a recibir el área financiera? Va a recibir
los recibos de proveedores por los pagos que ha realizado el área financiera. Y desde los clientes, ¿qué va a recibir el área financiera? Va a recibir los fondos, los cheques y las transferencias con las cuales se van a instrumentar los pagos de los clientes. En el circuito de egreso, ¿qué es lo que va a emitir o lo que va a entregar el área de finanzas? Va a entregar hacia el área de compras la autorización de la factibilidad para realizar las compras en cuenta corriente a los proveedores, estableciendo las condiciones que deben negociarse con los proveedores para después instrumentar los pagos. Hacia el área de ventas va a emitir la autorización y las condiciones con las cuales se le puede vender al cliente, y eso va a influenciar naturalmente en las proyecciones de las cobranzas que se van a reflejar en el presupuesto financiero del área de finanzas. Y hacia el área administrativo contable, ¿qué es lo que le va a emitir periódicamente? Le va a emitir un informe periódico con la documentación respaldatoria que hemos detallado en el paso 2.12, que lo tienen aquí. Y con esto hemos terminado el análisis de los modelos de procesos básicos y de apoyo que ponen en marcha el funcionamiento de los entes que nos convocan para hacer una auditoría interna y que nos van a guiar para ver cuáles son los controles clave que deben estar en cada uno de esos procesos, cuáles son los sensores documentales y registrales que deberían estar funcionando en esos procesos, y nosotros lo vamos a comparar con la realidad del cliente para poder identificar cuáles son aquellas inconsistencias que se están dando en la realidad del cliente y que se van a convertir en incongruencias o en incorrecciones que alejan al funcionamiento interno del ente del cumplimiento de sus objetivos, de la eficacia y de la eficiencia de las operaciones, del cumplimiento de su eficiencia, del cumplimiento de su misión, del cumplimiento de su visión como empresa, y que obviamente le quitan rentabilidad en el funcionamiento interno. Todo esto que hemos analizado en esta secuencia de videos de cada uno de los procesos, tanto los básicos como los de apoyo estratégico, son, son objetos de control dentro de lo que es el relevamiento detallado del cliente, donde nosotros tomamos estos modelos y lo vamos comparando paulatinamente con el relevamiento que se hizo en la empresa, y no solamente con la información del relevamiento detallado, sino que agregamos toda la información que ya recabamos en el relevamiento general. En este punto de la labor que venimos cumpliendo, vamos a tener todos los elementos necesarios para hacer el diagnóstico del cliente y la evaluación preliminar para determinar si en la balanza el peso de las debilidades o incorrecciones es mayor al peso de la fortaleza de ese control interno. Vamos a concluir que no es auditable ese cliente.
Si el peso de todas las incorrecciones es mucho mayor que el peso de todas las fortalezas que tienen sus distintos procesos operativos, no sería auditable porque no están dadas las condiciones de razonabilidad para hacer una auditoría. Lo que vamos a hacer en ese caso, si no están dadas las condiciones de auditabilidad, es ofrecerle un servicio de asesoramiento para que fortalezca sus procesos básicos y sus procesos de apoyo estratégico. En cambio, si nosotros en este punto al que llegamos ahora vemos que el balance entre las fortalezas en el funcionamiento de los procesos que hemos conocido y evaluado son mayores a las debilidades que hemos detectado, entonces estamos en condiciones de decir que el control interno administrativo operante del cliente es razonable en su funcionamiento y por lo tanto vamos a proceder a aceptar el encargo de auditoría interna, vamos a prestar el servicio de aseguramiento en auditoría interna y estaríamos en condiciones de redactar el contrato de auditoría interna, elaborar el presupuesto de honorarios y demás gastos y tiempo para llevar adelante ese proceso y vamos a pasar recién ahora a la fase 2 del proceso de auditoría. Hasta aquí es lo que entra en el primer parcial. Así que quedo atenta a cualquier duda, inquietud o consulta que ustedes tengan. Muchas gracias y seguimos en contacto para avanzar en equipo, que es la mejor manera de hacerlo. Hasta la próxima.